La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Es un gusto saludar a todos y a todas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Universidad y Televisión Cultural Universitaria. Estamos en vivo en nuestro programa Memoria y Destino, centenario de un documento histórico, un espacio mediante el cual los académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro estamos reflexionando las diversas aristas en torno a este documento tan importante como lo es la Constitución de 1917, que se redacta, que se discute, que se promulga aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Querétaro, hace justo 100 años. En este marco, después de varios meses de estar reflexionando este documento histórico, el día de hoy tenemos pues a una invitada muy especial, la maestra Rosa María Martínez. Rosy, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Blanca. La maestra Rosy es colega nuestra, sí, docente en la Facultad de Filosofía, y realizó una investigación muy interesante en torno a una relación que siempre ha sido problemática, México-Estados Unidos. Y en este momento histórico de 1910-1917, pues no podemos entender lo que pasaba en México sin la importancia de la relación México-Estados Unidos. Recordemos, 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, México se convierte en un lugar estratégico para las potencias que estaban en pugna en este momento pues de guerra mundial. Y Estados Unidos siguió muy de cerca, muy de cerca todo lo que estaba pasando en México. Durante mucho tiempo México ha sido considerado el traspatio en la relación con nuestro poderoso vecino del norte, y en ese sentido no podían descuidar este espacio geográfico, porque por ahí podía tener problemas Estados Unidos. En esta relación tan conflictiva, recordemos, Estados Unidos llega a invadir a través en el puerto de Veracruz en 1914 el territorio nacional. Tenemos la invasión, la respuesta que le da Pancho Villa, el único ejército latinoamericano que llega a pisar territorio de Estados Unidos a lo largo de toda la historia, además, no solo en esa época. La presencia de las tropas villistas en territorio de Estados Unidos en Columbus fue en 1916, si mal no recuerdo. Entre otros de las muchas aristas que caracterizaron al periodo. Los agentes estadounidenses estaban aquí en Querétaro, de hecho, reportando día a día todo lo que estaba pasando en el Constituyente. Y la maestra Rosy Martínez nos va a platicar de esta investigación que realizó, donde analizas algunos documentos de corte académico. Así es. Que se publicaron en la época, donde se reflexiona el contenido de la Constitución de 1917, una Constitución que en su momento fue muy polémica, muy polémica. Así es. Y yo quiero agregar un ingrediente más para entender el papel de Estados Unidos en este momento. Recordemos cómo buena parte del exilio mexicano que salió huyendo del país en el contexto de la guerra estaba en Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos se generaron fuentes documentales muy interesantes para reflexionar el México de este periodo. Platícanos, Rosy, ¿qué encontraste? No sin antes dame la oportunidad de invitar a nuestros radioescuchas a que nos llamen al teléfono en cabina 192-1293, y mensajes a través del teléfono 442-322-1077. Rosy, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Blanca. Bueno, son 4 documentos, todos son de época, todos son fuentes académicas. Tenemos uno de la Universidad de Pensilvania, otro de la American Bar Association, que es la barra de abogados en Estados Unidos, que es un órgano supremamente importante
para el ejercicio de la abogacía para el sistema jurídico estadounidense. Tenemos otro de la Universidad de Columbia que tiene además la característica que la Columbia Law Review es editada por estudiantes. Entonces, en este último caso vemos la visión que los estudiantes de leyes tenían en ese entonces, los que eran jóvenes en ese entonces, de nuestra Constitución. Y otro documento más escrito por el diplomático mexicano Salvador Martínez de Alba, que no era amigo ni de Carranza ni de la Constitución, era escéptico. Y más bien lo contrario, ¿no? Cuestionó Fuertemente la Constitución mexicana. En el caso de la Universidad de Pensilvania es un trabajo de Leo Stanton Rowe y N.S. Branch, en donde ellos hacen un ejercicio muy interesante poniendo lado a lado en inglés ambas constituciones, la del 57 y la del 17, para compararlas. Pero además ellos cuestionan el hecho del federalismo mexicano. Dicen que, por ejemplo, la Constitución del 57 apuntaba a un sistema federal, pero dice no se puede comparar con el federalismo en los Estados Unidos, es un sistema centralizado, porque ellos tienen en mente todavía el gobierno de Porfirio Díaz altamente centralizado. Entonces van comparando paso a paso todos los artículos. De hecho, yo solamente tomé una fracción, que es la que viene publicada, donde esa primera parte, donde la Constitución del 57 dice en el nombre de Dios, etcétera, y en la Constitución del 17 desapareció. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Columbia y de las... Perdón, Rosy, sí. Déjame, me detengo tantito. Es interesante este dato que das, porque hay aquí ya un salto cualitativo, porque todas las constituciones previas mexicanas sí aluden a la autoridad divina. Así es. En el caso de del 17 ya no figura esta referencia. Así es una constitución muy laica, es una constitución que ellos en Estados Unidos, las fuentes académicas y el público en general, la ven de alguna forma, es una doble visión. Por un lado la ven como un producto amenazador para los intereses de Estados Unidos en México, y por otro lado dicen, ahí está, pero no nos espanta porque a como está la situación en el país somos escépticos. Entonces vemos, por ejemplo, en la Universidad de Columbia los jóvenes que publican Columbia Law Review, que es un artículo que no tiene autor, simplemente es la edición, la parte editorial de la revista. Ven la situación en México con las revueltas, con asesinatos, con desorden e inestabilidad política, económica, y dicen, pues quién sabe si vaya a prosperar. En el mejor de los casos hay una duda. En el caso de la Asociación de Abogados, igual hay un escepticismo, creen que no va a salir adelante. Y en el caso de Salvador Martínez de Alba, no solamente cuestiona la legitimidad del instrumento jurídico, sino que también cree que no va a tener muchos efectos. Además, Salvador Martínez de Alba señala en su momento que probablemente va a alienar a los inversionistas extranjeros. Si él viviera y pudiera ver cómo México vive en este entorno de la globalización, vería que se equivocó. En general, hay en las cuatro visiones hay una perspectiva de que es un instrumento que quién sabe si va a tener éxito. Nos dan el beneficio de la duda, pero no hay mucha credulidad en que es la carta magna que va a poder regir a la nación por décadas por venir, y ya tiene un siglo. Ya cumplió sus primeros 100 años, toda parchada, toda modificada, pero bueno, en su esencia permanece el espíritu de la Constitución. Uno de los artículos que más llamaron la atención a cierto sector de los Estados Unidos tiene que ver con el artículo 27 y el tema de la propiedad. Obvio, por la cantidad de intereses estadounidenses que estaban depositados en este país. Así es. La Constitución del 17, de acuerdo a lo que plantearon estos artículos académicos,
uno de los elementos que más les causaba inquietud era precisamente ese artículo, porque había muchos intereses en ese sentido en torno a la producción del petróleo, en torno a la posesión de la tierra, que prácticamente lo que la Constitución del 17 hizo fue quitarles de las manos a las empresas estadounidenses, a las empresas extranjeras en general, el premio que ellos creían haberse llevado. Y vivieron con esa inquietud, con esa desazón durante 2 décadas, hasta que finalmente llegó Lázaro Cárdenas y sus peores temores se volvieron realidad, porque Cárdenas, además de que tenía la fortaleza indiscutible como presidente, era una figura, creo yo, muy destacada, utilizó precisamente ese artículo 27 para poder darle al país una seguridad en su independencia, ponerle un alto al intervencionismo. Su independencia económica. Así es. Y reafirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, que es uno de los aspectos más sólidos de este artículo. Pancho Villa, un personaje emblemático de la historia de México, de la historia mundial, en realidad es un símbolo a nivel mundial en décadas recientes. Es una figura reivindicada dentro de la historia nacional porque por muchas décadas se le consideró desde la historiografía oficial como un bandolero. Sabemos, hay un excelente trabajo de Katz, donde creo que es la mejor investigación que se ha hecho sobre Pancho Villa personaje, pero también sobre el villismo como movimiento revolucionario. Estamos con la maestra Rosy Martínez de la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos está compartiendo sus investigaciones en relación a cómo desde Estados Unidos se veía México, cómo se veía la Constitución de 1917. Había escepticismo en ciertos sectores de que esta Constitución tan idealista pudiera llevarse a la práctica, y aquí ya se nos están volando nuestro escenario, pero bueno, le da el toque espontáneo y de transmisión en vivo a nuestro programa. Rosy, coméntanos, cerramos nuestro apartado anterior en relación al tema de la soberanía. La Constitución de 1917 tiene un claro toque antiimperialista. Así es. De hecho, la revolución, hay algunos trabajos de investigación que indican que la esencia, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero y estos investigadores sostienen que la esencia de la revolución de 1910 fue su carácter antiimperialista, antiestadounidense. Recordemos que en el Porfiriato la economía mexicana estaba en manos de Estados Unidos. El 70-80% de nuestras exportaciones se iban a Estados Unidos. Cierto, sí. Y todos los sectores económicos estaban en manos de Estados Unidos. Surge la revolución y sí, una de las vetas es su carácter antiimperialista, y por eso esta firmeza de los constituyentes de decir México es soberano, es el dueño de sus recursos naturales, y hay una reafirmación muy importante del nacionalismo. Sí, Blanca, yo creo que la Constitución del 17, el espíritu de esta va más atrás. Ayer, el lunes, dictaba yo una conferencia acerca de la invasión del Segundo Imperio, y les decía yo al público que la guerra de 1846-48 fue una lección terrible para México, pero creo que aprendimos bien la lección. Entonces yo creo que la Constitución de 1917 va décadas atrás. Es pararse en México y ver su pasado y decir, si no hacemos algo ahorita, nos va a seguir pasando. Ya se había perdido más de la mitad del territorio nacional, y entonces creo que este espíritu de defender lo que queda del país es lo que enciende a la Constitución del 17. Efectivamente hay una esencia nacionalista en torno a la soberanía, pero también tenemos que tener en cuenta el carácter de Carranza.
Carranza es un hombre con convicciones profundamente nacionalistas y aunque no interviene de forma directa, está de alguna manera supervisando, viendo, imbuyendo también de ese espíritu antiimperialista al trabajo que están haciendo los constituyentes, aun cuando muchos de ellos están completamente en desacuerdo con él. Creo que todos están de acuerdo en que México tiene que defender su soberanía, y esta Constitución, esta Carta Magna es el instrumento para poder defender y controlar nuestros propios recursos. Cuando llegan las tropas de Estados Unidos a Veracruz y toda esta amenaza intervencionista que está presente prácticamente en todo el periodo de la Revolución, en Querétaro es un dato que a mí me llama la atención, porque en Querétaro se movilizan los estudiantes del Colegio Civil, cuando todavía no se transformaba en la escuela preparatoria, empiezan a organizarse y sacan una serie de proclamas ultranacionalistas, que me parece que ahí hay una línea de investigación interesante, porque poco se ha estudiado el papel de los estudiantes en la historia de Querétaro. Pero bueno, esto me estoy saliendo de tema. El carácter antiimperialista, efectivamente, hay testimonios de 1867 sí, que indican cómo en México se estaba desarrollando un espíritu de agresión, de odio, de rechazo a todo lo extranjero. Sí. Cuando cae el Segundo Imperio aquí en Querétaro, toman preso a un corresponsal de Estados Unidos, sí, que de hecho era el único corresponsal que estaba al interior de la ciudad, y no la pasa nada bien, porque ya lo iban a fusilar, sí, confundiéndolo con franceses. Después de la invasión de Francia, del Segundo Imperio, el gran logro histórico, podríamos mencionarlo de esta manera, es que se funde liberalismo con nacionalismo. Y en el caso de la Revolución y en el caso de 1917, también el carrancismo, el constitucionalismo, logra enarbolar la bandera antiimperialista y generar esa simpatía, sobre todo de los sectores medios y los sectores ilustrados, en torno al constitucionalismo. Así es. Esta visión de la Carta Magna del 17 permitió con los años ir también aglomerando a los diferentes sectores, todos en torno a una misma perspectiva, que yo siento que esa es la base también de lo que estamos viviendo hoy en día. Si nosotros analizamos el discurso de Woodrow Wilson, era un presidente intervencionista. Si analizamos el discurso de las grandes empresas extranjeras en México en el 17, pues también. Y entonces ahora analizamos estos mismos discursos de las grandes empresas que quieren participar en México y del presidente de Estados Unidos, y vemos que llevan más o menos la misma retórica. Sí, cuando ha habido fuertes agresiones a México, como son estos dos casos que hemos estado comentando, mediados del siglo XIX, en el caso de las agresiones por parte de las principales potencias europeas y de Estados Unidos, y en el caso de la Revolución Mexicana, en este periodo, México ha sabido responder con unidad y con dignidad ante este tipo de agresiones. Yo creo que hoy en día, ante las amenazas de que estamos siendo objetos por parte de las políticas que está implementando el presidente actual en los Estados Unidos, nos debe de dar esa oportunidad a los mexicanos de volver a creer en nosotros, porque ante estas políticas globalizadoras nos han despojado incluso de nuestra identidad. Hay que volver a creer en nosotros, volver a unirnos y volver a hacer de México esa gran potencia que ha demostrado que es capaz de ser. Así es. Y la Constitución de 1917 en ese sentido es un buen ejemplo de lo que los mexicanos somos capaces de hacer. Yo quiero agradecer a Rodolfo Landa Quesada de Lomas del Marqués, quien nos felicita a todos los que hacemos posible este programa. Agradecemos a quienes nos siguen. Hay
de los eventos en los que hemos estado participando en estos días con motivo del 150 aniversario de la caída del Segundo Imperio, varias personas se acercan y nos comentan que siguen el programa, y eso nos da mucho gusto porque hay que tener presente nuestra memoria para poder marcar un destino diferente. Claro que en sí. ese sentido, pues ya estamos llegando al final del programa. Rosy, ¿con qué quieres cerrar? Quiero cerrar con la invitación a la gente a que lean nuestra Constitución, que la hagan suya y que piensen en ella en estos momentos en que México está en una situación un tanto incómoda, por así decirlo, por llamarlo de una forma amable, respecto de nuestra relación con los Estados Unidos. Sí, hay que tener presente la historia. Hay un adagio que se menciona mucho, que pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer sus mismos errores, y en buena medida eso le pasa a México. Olvidamos con una enorme facilidad nuestras experiencias pasadas. Hay que tenerlas presente, el tiempo actual lo amerita, y hay que tener visión de futuro con un anclaje muy firme en lo mejor que ha tenido este país. Agradecemos a todos los radioescuchas. La próxima semana vamos a estar presentes de nuevo en este programa Memoria y Destino, y Rosy, muchas gracias por tu amena charla. Gracias por invitarme. Y la relación México-Estados Unidos da para mucho. En un segundo momento seguiremos conversando sobre este tema y nos despedimos. Muchas gracias. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.